El olor humano se detenía justo al borde del cañón riel, donde el polvo rojo y oxidado se encontraba con la roca dentada. Nixera se agachó detrás de una viga de metal retorcida, sus ojos dorados escaneando la instalación minera abandonada que se extendía abajo. 3 meses persiguiendo a este tipo a través de sistemas estelares, y finalmente había cometido un error. Sus fosas nasales se ensancharon, captando esa mezcla distintiva de sudor y terca determinación que marcaba a su objetivo. Jack Reynolds, contrabandista, rebelde. Y según su informe, un completo cobarde que huía de cada pelea. El dominio seraxiano la había elegido específicamente para este trabajo porque se suponía que los humanos eran presas fáciles. Poca resistencia, huesos frágiles, sentidos limitados. Por lo general, bastaban unas pocas horas de persecución para que se derrumbaran llorando. Las garras de Nixera brotaron involuntariamente mientras la emoción la recorría. Su gente eran depredadores alfa, evolucionados de los cazadores más letales de Veraxis Prime. Ataques rápidos, fuerza abrumadora, muertes limpias. Cada cacería seguía el mismo manual, y todas las especies de la galaxia habían aprendido a temer el sonido de los pasos seraxianos. Detectó movimiento cerca del edificio principal de procesamiento, una figura con ropas gastadas moviéndose entre maquinaria oxidada, pero algo no encajaba. No se movía como una presa acorralada. Se movía con propósito, como si estuviera siguiendo un plan. Eso hizo que sus orejas se crisparan incómodamente. Nixera se deslizó hacia el cañón con una gracia fluida. Sus músculos mejorados la llevaban silenciosamente sobre piedras sueltas y chatarra metálica. Las sombras la acogieron mientras se acercaba, cada paso calculado para cortar las rutas de escape. Su objetivo estaba examinando algo cerca de una cinta transportadora colapsada, aparentemente ajeno a su proximidad. 50 metros. 30. 20. Salió de detrás de una enorme trituradora de mineral, posicionándose entre Jack y la única salida del cañón. Su respiración se estabilizó mientras la familiar oleada de una persecución exitosa inundaba su sistema. Este era el momento por el que todo seraxiano vivía, cuando la presa se daba cuenta de que estaba atrapada. Jack Reynolds, su voz resonó en el espacio entre ellos, rica con el ronroneo confiado de un depredador que se anuncia. Él se enderezó lentamente, sin girarse en pánico como ella esperaba. En cambio, terminó lo que estaba haciendo antes de volverse para mirarla. Lo primero que la sorprendió fueron sus ojos, azules, firmes y completamente carentes del miedo que estaba acostumbrada a ver. Se suponía que los humanos entraban en pánico cuando se enfrentaban a un cazador seraxiano. Sus pupilas debían dilatarse. Su respiración debía acelerarse. Sus cuerpos debían prepararse para esa inútil respuesta de huida que hacía la persecución tan agradable. Jack simplemente la miró, observando su cabello cobrizo atrapado por el viento del desierto, los patrones brillantes que trazaban sus pómulos, la quietud depredadora que gritaba «Soy la muerte» a cada ser instintivo de la galaxia. Su mirada se detuvo en sus ojos dorados antes de posarse en su rostro con algo que parecía casi reconocimiento. «Me has estado siguiendo durante bastante tiempo», dijo. No era una pregunta. Su voz era tranquila, mesurada, con un trasfondo de algo que no pudo identificar. No era miedo, ni desafío, sino algo completamente diferente. 3 meses, 4 sistemas y un viaje muy largo a esta bola de polvo, respondió ella, permitiendo que un toque de satisfacción coloreara sus palabras. La mayoría de las presas no me llevan a una persecución tan interesante. ¿La mayoría de las presas? La comisura de su boca se torció. No era una sonrisa, pero casi. Se ajustó la mochila sobre los hombros y miró más allá de ella, hacia la entrada del cañón que ella bloqueaba deliberadamente. Cuando su atención volvió a ella, había algo en su expresión que provocó un aleteo desconocido en su pecho. Yo no soy como la mayoría de las presas. Antes de que pudiera responder, él se dio la vuelta y comenzó a caminar más adentro de la instalación. Su paso era firme y sin prisa. No corría, no se escondía, simplemente se alejaba de ella como si no fuera más que una molestia menor. Cada instinto le gritaba que se abalanzara, que lo derribara con el golpe mortal que su gente había perfeccionado durante milenios. En cambio,
Se encontró mirando su figura en retirada, la confusión reemplazando la familiar oleada de satisfacción depredadora. Bueno, esto es nuevo, murmuró para sí misma. En 3 meses de caza a través de docenas de mundos y en innumerables encuentros con varias especies, nada la había preparado para una presa que simplemente se alejaba. El viento se levantó, llevando su aroma más adentro del laberinto de maquinaria abandonada. Las orejas de Nixera se aplanaron contra su cabeza cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. La estaba obligando a elegir. Seguirlo a un territorio desconocido donde sus ventajas podrían no funcionar, o dejarlo escapar y admitir el fracaso. Sus labios se retiraron en lo que podría haber sido un gruñido o una sonrisa. Interesante. Lo siguió. El laberinto industrial se extendía por kilómetros, un cementerio de ambiciones fallidas bajo los duros soles gemelos de Rachel 442b. Nixera se movía a través de él como una sombra líquida, sus sentidos mejorados rastreando el camino de Jack a través del laberinto de cintas transportadoras, torres de procesamiento y andamios colapsados. Él mantenía ese mismo ritmo exasperante, sin llegar a correr, sin detenerse nunca, siempre manteniéndose justo fuera de su alcance. 3 veces acortó la distancia, usando su velocidad y agilidad superiores, saltando sobre huecos que él se veía obligado a rodear escalando, tomando atajos a través de espacios demasiado estrechos para su cuerpo más ancho. 3 veces él simplemente ajustó su ruta, llevándola más profundo hacia el corazón de la instalación. Su respiración se había vuelto más pesada con cada ráfaga de velocidad. La fisiología seraxiana estaba diseñada para la potencia explosiva, no para el esfuerzo sostenido. Cacerías rápidas, golpes decisivos, fuerza abrumadora aplicada en encuentros cortos y brutales. Esta persecución lenta iba en contra de todas las ventajas evolutivas que poseía su especie. El sudor trazaba las marcas rituales en su rostro mientras se agachaba en la cima de un enorme separador de mineral, observando a Jack navegar por un campo de maquinaria rota debajo. «Esto es ridículo», refunfuñó. «Entra en pánico y corre de una vez». Él se movía con una precisión económica, sin malgastar energía, sin mirar atrás para ver si ella lo seguía. Su confianza era desconcertante. Saltó silenciosamente al nivel del suelo y corrió a través de un terreno abierto, con la intención de cortarle el paso en un punto estrecho donde unas vigas colapsadas forzaban el camino a un pasillo angosto. Sus músculos cantaron con un poder familiar mientras cubría la distancia en segundos, posicionándose donde él tendría que enfrentarla. Jack apareció en la entrada del pasillo exactamente cuando ella esperaba. Se detuvo, estudiando su posición con esos ojos azules exasperantemente tranquilos, luego simplemente giró a la izquierda y comenzó a escalar una pila de escombros que conducía a un nivel superior que ella no había considerado. «¿Ya te estás cansando, cazadora?» Su voz llegó desde arriba mientras alcanzaba el terreno más alto. No era una burla, solo una conversación, como si estuvieran discutiendo el clima en lugar de jugar un juego mortal del gato y el ratón. El uso casual de la designación de su especie envió una oleada de calor a través de su sistema. «Los seraxianos no se cansan», respondió ella, lanzándose hacia la pila de escombros con gracia depredadora. Sus garras encontraron agarre en el metal retorcido, impulsándola hacia arriba más rápido de lo que cualquier humano podría lograr. Llegó a la cima para encontrar un espacio vacío y el calor menguante de su presencia. Un escaneo rápido reveló su rastro que conducía a través de una serie de pasarelas elevadas que conectaban los niveles superiores de la instalación. El metal crujió ominosamente bajo su peso mientras lo seguía, cada paso un riesgo calculado en estructuras que nunca estuvieron destinadas a soportar la masa mejorada de un seraxiano. La pasarela se balanceó cuando aumentó el ritmo, desesperada por cerrar la brecha antes de que desapareciera en otra sección del laberinto. Su velocidad superior debería haberle dado la ventaja, pero la plataforma inestable bajo sus pies anulaba gran parte de su gracia natural. Se vio obligada a reducir la velocidad, probando cada paso mientras Jack mantenía su progreso constante más adelante. «Oh, vamos», siseó cuando un panel cedió bajo su pie, obligándola a saltar a una sección más estable. Para cuando alcanzó un terreno firme, él había ganado otros 100 metros. El patrón se estaba volviendo claro. No estaba tratando de dejarla atrás.
La estaba haciendo trabajar por cada metro ganado, obligándola a gastar energía mientras él conservaba la suya. Era una estrategia que jugaba en contra de todas sus fortalezas. La revelación provocó un aleteo de algo incómodamente cercano al respeto en su pecho. Había cazado a docenas de especies por toda la galaxia, y todas seguían patrones predecibles cuando se enfrentaban a un seraxiano. Corrían hasta el agotamiento, luego luchaban hasta ser abrumados, y luego morían. Limpio, simple, eficiente. Jack estaba escribiendo nuevas reglas. Lo rastreó a través de 3 secciones más de la instalación mientras los soles comenzaban su descenso hacia el horizonte. Sus movimientos seguían siendo fluidos y precisos, pero podía sentir las sutiles señales de fatiga comenzando a afectar su rendimiento. Su respiración era más profunda, sus reacciones una fracción más lentas, sus músculos comenzaban a arder con el esfuerzo de la persecución sostenida. Delante de ella, Jack no mostraba signos de desaceleración. La llevó al borde de la instalación, donde el complejo industrial daba paso al desierto abierto, un páramo de arena roja y formaciones rocosas dispersas que se extendían hasta el horizonte. Sin refugio, sin civilización, sin recursos excepto los que llevaban. Jack se detuvo en el límite entre el metal y la arena, finalmente girándose para enfrentarla a través de 50 metros de terreno vacío. Los soles ponientes pintaban sus rasgos curtidos en tonos de oro y carmesí, resaltando la silenciosa determinación en su expresión. Aquí es donde se pone interesante, dijo, su voz clara en el aire inmóvil. Nixera se acercó al borde del desierto, sus ojos dorados fijos en su rostro. Algo en su tono la hizo detenerse, la hizo considerar lo que venía. El terreno abierto favorecía su velocidad y fuerza, pero también significaba que no habría refugio, ni respiro, ni fin a la persecución hasta que uno de los dos se quebrara. No puedes huir de mí para siempre, dijo, aunque las palabras se sentían menos seguras que horas antes. No necesito huir de ti. Se echó la mochila al hombro y pisó la arena. Solo necesito resistir más que tú. La distinción la golpeó como un golpe físico. Correr implicaba pánico, desesperación, la huida frenética de una presa buscando escapar. Resistir era algo completamente diferente. Paciente, metódico, diseñado para el largo plazo. Era un concepto que su gente nunca había necesitado entender. Jack comenzó a caminar hacia el desierto, su ritmo sin cambios, su dirección pareciendo seguir una brújula interna que ella no podía leer. La arena se movía bajo sus botas, pero su andar seguía siendo firme, económico, diseñado para cubrir vastas distancias sin agotar sus reservas. Nixera se quedó en el límite entre su mundo y el de él, viendo a su presa transformarse en algo que no reconocía. Cada instinto le exigía que lo siguiera, pero por primera vez en su vida, esos instintos se sentían inadecuados. Bueno, esto no me lo enseñaron en la Academia de Cazadores, murmuró para sí misma. Pisó la arena y descubrió que todo lo que creía saber sobre la caza estaba a punto de cambiar. El desierto se transformó bajo la luz de las estrellas en algo alienígena y hermoso. 3 de las lunas de Riel colgaban en el cielo como monedas de plata, proyectando sombras superpuestas sobre el paisaje barrido por las dunas. La visión nocturna mejorada de Nixera revelaba cada detalle del terreno, pero el humano que caminaba firmemente ante ella seguía siendo un enigma. 6 horas de persecución a través de arena movediza le habían enseñado verdades incómodas sobre sus propias limitaciones. Su velocidad superior no significaba nada cuando cada carrera la dejaba sin aliento en el aire enrarecido. Mientras Jack mantenía ese mismo ritmo exasperante que parecía devorar la distancia sin esfuerzo, la arena que apenas lo ralentizaba se aferraba a sus garras y se abría paso en las articulaciones de su armadura. Había acortado la distancia 2 veces más, acercándose lo suficiente como para escuchar su respiración constante, para captar el sabor salado de su sudor mezclado con algo únicamente humano. Ambas veces, él simplemente había alterado ligeramente su rumbo, llevándola por dunas sueltas que colapsaban bajo su mayor peso, o alrededor de formaciones rocosas que la obligaban a desperdiciar energía en aproximaciones más largas. Ahora, mientras la temperatura comenzaba su caída nocturna hacia el punto de congelación, se encontraba enfrentando una realidad que ningún cazador seraxiano había confrontado jamás.
Su presa la estaba superando en resistencia. Jack coronó otra elevación delante de ella, su silueta brevemente perfilada contra las estrellas antes de desaparecer por la ladera opuesta. Nyxera lo siguió, su respiración dificultosa a pesar de sus mejores esfuerzos por controlarla. El esfuerzo de mantener la persecución estaba pasando factura, mientras que él no mostraba signos de fatiga. Llegó a la cresta y lo encontró de pie junto a un grupo de rocas erosionadas, finalmente inmóvil por primera vez desde que entraron en el desierto. La esperanza brotó en su pecho. Tal vez finalmente estaba listo para descansar, para dar tiempo a que sus ventajas depredadoras se reafirmaran. «Tienes que parar», dijo él sin darse la vuelta. «Tu gente no está hecha para este tipo de persecución». La observación casual envió una oleada de calor a través de su sistema, en parte ira y en parte algo más que no podía nombrar. La estaba estudiando, analizando sus capacidades y limitaciones con la misma atención metódica que ella dedicaba a cazarlo. «Los seraxianos no paran», logró decir, aunque su voz carecía de su autoridad habitual. «Todo para eventualmente». Se volvió para mirarla, y la luz de la luna reveló una expresión libre de triunfo o burla. Si acaso, parecía preocupado, como si su bienestar realmente le importara. La imposibilidad de aquello la dejó momentáneamente sin palabras. «Has estado esforzándote durante horas», continuó, sentándose en una roca plana con movimientos económicos. «Tu respiración está elevada. Tus movimientos son menos precisos que esta tarde. Y estás favoreciendo tu pierna izquierda, donde la arena entró en tu bota». Las orejas de Nyxera se aplanaron contra su cabeza. La precisión de sus observaciones era inquietante, sugiriendo que la había estado observando tan intensamente como ella lo había estado cazando. «Me estás analizando. Te he estado analizando durante 3 meses». La admisión flotó entre ellos como un desafío. Sacó un recipiente de agua de su mochila y tomó un sorbo medido, sus ojos nunca apartándose de su rostro. Todo en su comportamiento sugería a alguien preparándose para una larga espera. 3 meses, repitió ella, las palabras sabiendo extrañas en su boca. «Supe que me estaba siguiendo desde el segundo día en la estación Alter. Eres buena, pero los humanos somos paranoicos por naturaleza. Nos damos cuenta cuando el mismo depredador aparece en múltiples sistemas estelares». Tapó el agua y se recostó contra la roca, aparentemente contento de descansar mientras ella se tambaleaba ligeramente por el agotamiento. La revelación casual de que su cacería cuidadosamente planeada había sido transparente desde el principio envió algo frío a través de su pecho. «Entonces, ¿por qué no corriste?» «Corrí. Durante 3 meses, 4 sistemas y un viaje muy largo a este páramo». Su boca se torció en esa casi sonrisa de nuevo. «Pero correr y evadir son cosas diferentes. Necesitaba entender a qué me enfrentaba». La temperatura siguió bajando mientras hablaban, y Nyxera se encontró temblando a pesar de su metabolismo mejorado. La fisiología seraxiana estaba adaptada para un esfuerzo breve e intenso seguido de periodos de recuperación. La actividad prolongada en entornos hostiles llevaba sus sistemas más allá de sus parámetros de diseño. Jack pareció notar su incomodidad. Sacó una manta térmica de su mochila y se la ofreció. «Toma. No la necesito. Estás temblando. Tus labios se están volviendo azules a pesar de tu sistema circulatorio mejorado. Y la hipotermia afecta a las especies depredadoras más rápido que a las presas debido a las mayores demandas metabólicas». Su voz era práctica, clínica. «Toma la manta antes de que se te congele tu elegante cola». Ella miró la tela ofrecida, su mente luchando por procesar la situación. Las presas no ofrecían consuelo a los depredadores. Las presas no analizaban la fisiología del depredador con precisión académica. Las presas no convertían la caza en una lección de biología evolutiva con un toque de sarcasmo. «¿Qué eres?», susurró. «Soy alguien que ha sido cazado por los mejores que la galaxia puede ofrecer», respondió, todavía sosteniendo la manta. «Y sigo aquí». Nyxera tomó la tela térmica con manos que temblaban ligeramente por el frío y algo más. El material estaba cálido por el calor de su cuerpo, llevando su aroma de una manera que hizo que sus sentidos mejorados se agitaran con confusión. Se la envolvió alrededor de los hombros,
odiando lo agradecida que se sentía por ese simple consuelo. Esto no cambia nada, dijo, aunque las palabras sonaron huecas. Todavía tengo que entregarte. ¿De verdad? La pregunta fue tranquila, casi gentil, pero la golpeó como un golpe físico. Nunca había cuestionado sus asignaciones, nunca se había preguntado si sus objetivos merecían su destino. Los seraxianos eran cazadores, y los cazadores no se preocupaban por las complejidades morales de la caza. Pero mientras estaba sentada allí, envuelta en su manta, viéndolo prepararse para continuar un viaje que la estaba matando lentamente, se dio cuenta de que ya no estaba segura de que estaba cazando o por qué. Jack se levantó y se echó la mochila al hombro, listo para reanudar el viaje que la llevaría más allá de sus límites. ¿Vienes? Ella lo miró, a este humano que había convertido sus mayores fortalezas en debilidades, que ofrecía consuelo a alguien que intentaba capturarlo, que hacía preguntas que socavaban los cimientos mismos de su existencia. Sí, dijo, aunque ya no estaba segura de a qué estaba accediendo. Caminaron más adentro del desierto, depredador y presa, cazador y cazado, sus roles desdibujándose con cada paso sobre la arena interminable. El amanecer llegó como un rayo láser a través del desierto, dividiendo el cielo en láminas de oro y carmesí que dolía mirar directamente. Nyxera tropezaba a través de la arena que se había convertido en un fino vidrio bajo las temperaturas extremas, su fisiología mejorada llevada más allá de lo que su gente había evolucionado para soportar. Jack caminaba delante de ella sin cambios, el mismo ritmo constante, la misma respiración controlada, la misma calma exasperante que lo había llevado a través de 12 horas de persecución. El sudor oscurecía su camisa, pero sus movimientos seguían siendo económicos, resueltos, diseñados para la resistencia en lugar de la velocidad. Ya no podía acortar la distancia entre ellos. Sus anteriores ráfagas de velocidad sobrenatural habían dado paso a una lucha agotadora solo para mantener el impulso. La arena se movía traicioneramente bajo sus pies, y 2 veces había tropezado, apoyándose en manos extendidas que terminaron raspadas y sangrando. La manta térmica ahora estaba envuelta alrededor de su cintura, un estandarte de su dependencia de su inexplicable amabilidad. Cada paso le recordaba el momento en que había aceptado ayuda de su presa, violando cada principio de la cultura de caza seraxiana. No puedo creer que un humano me esté superando caminando, murmuró. Su orgullo le dolía tanto como sus pies. Adelante, Jack coronó otra elevación y desapareció de la vista. Nyxera se forzó a subir por la ladera suelta, sus garras arañando en busca de agarre, su respiración agitada por el esfuerzo. Cuando llegó a la cima, lo encontró de pie junto a lo que parecía la entrada a un sistema de cuevas tallado en un grupo de rocas erosionadas. Se acerca una tormenta, dijo, señalando hacia el horizonte oriental, donde un muro de polvo rojo se elevaba como un maremoto contra el cielo matutino. Necesitamos refugio. Nyxera siguió su mirada, sus sentidos mejorados captando los cambios de presión atmosférica que precedían a las masivas tormentas de arena comunes en esta región. La tempestad que se acercaba se extendía desde el suelo hasta la estratosfera, una fuerza de la naturaleza que arrancaría la carne de los huesos si los atrapaba al aire libre. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, sorprendida por lo ronca que sonaba su voz. 3 horas, tal vez 4. Ya se estaba moviendo hacia la boca de la cueva, examinando la abertura con el ojo experto de alguien acostumbrado a leer el terreno. Tiempo más que suficiente para alcanzarnos si nos quedamos expuestos. El sistema de cuevas se extendía más profundo en la formación rocosa de lo que parecía desde fuera. Jack lideró el camino con pasos seguros, como si ya hubiera explorado estos túneles antes. La idea de que podría haber planeado esto, de que podría haberla llevado aquí deliberadamente, provocó un aleteo de algo entre admiración y alarma en su pecho. «Déjame adivinar», dijo secamente. «¿Casualmente sabías de esta cueva tan conveniente?» Su única respuesta fue esa casi sonrisa que empezaba a volverla loca. La cámara principal era lo suficientemente grande para que ambos se movieran cómodamente, con varios pasajes más pequeños que se ramificaban en la oscuridad. Antiguas marcas de herramientas en las paredes sugerían que las cuevas habían sido expandidas por la operación minera y luego abandonadas cuando los depósitos se agotaron.
Jack se apoyó contra una pared y comenzó a desempacar sus suministros con eficiencia metódica. Comida, agua, una unidad de calefacción compacta, un saco de dormir diseñado para condiciones duras. Todo lo necesario para una supervivencia prolongada en entornos hostiles. Lo planeaste, dijo Nixera, sentándose con cuidado en el suelo de piedra. Sus piernas temblaban de agotamiento, los músculos llevados más allá de sus límites por la persecución nocturna. Planeé para las posibilidades. Activó la unidad de calefacción, llenando la cámara con una bendita calidez. Las tormentas son comunes en esta época del año. Las cuevas ofrecen refugio. Parecía probable que termináramos aquí eventualmente. Lo observó trabajar, notando la cuidadosa economía de sus movimientos, la forma en que posicionaba los suministros para un fácil acceso, la competencia casual que marcaba a alguien cómodo en lugares peligrosos. Todo en su comportamiento sugería experiencia con exactamente este tipo de situación. ¿Has hecho esto antes? Muchas veces. Sacó 2 paquetes de raciones y le ofreció uno. Aunque usualmente sin compañía. La comida era de ración militar estándar, diseñada para la nutrición en lugar del sabor. Pero Nixera la devoró con un hambre sorprendente. No se había dado cuenta de cuánta energía le había costado la persecución hasta que comenzó a reponerla. Jack comía más lentamente, observándola con esos inquietantes ojos azules. Apuesto a que no enseñan a cenar con tu presa en la Academia de Cazadores, dijo. A pesar de sí misma, Nixera sintió que sus labios se torcían en una mueca de diversión. No estaba en el plan de estudios. ¿Preguntas? Preguntó cuando ella terminó de comer. Tenía docenas de ellas, pero todas conducían al mismo misterio central. ¿Qué eres realmente? Humano. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que importa. Se recostó contra la pared de piedra, aparentemente contento de esperar a que pasara la tormenta conversando. Tu gente nos ve como débiles porque no estamos construidos como depredadores alfa. Sin garras, sin sentidos mejorados, sin ventajas físicas abrumadoras. Afuera, el viento comenzó a aullar mientras la tormenta se acercaba a su posición. La arena siseaba contra la boca de la cueva como un ser vivo buscando entrar. Pero la debilidad y la fuerza son conceptos relativos, continuó. Lo que parece debilidad en un entorno se convierte en fuerza en otro. Lo que parece una desventaja en encuentros a corto plazo se convierte en una ventaja en periodos prolongados. Nixera se movió incómodamente, demasiado consciente de cómo sus palabras se aplicaban a su situación actual. Caza por persistencia, entre otras cosas. Su mirada se detuvo en su rostro, observando el agotamiento que no podía ocultar. La forma en que sus rasgos mejorados se habían vuelto demacrados por la fatiga. Tu gente son depredadores puros, evolucionados para muertes rápidas y victorias decisivas. Pero los humanos somos cazadores por persistencia. No corremos más rápido ni luchamos más fuerte que nuestra presa. Simplemente seguimos avanzando hasta que ellos ya no pueden más. La tormenta golpeó la boca de la cueva con un rugido que hizo imposible la conversación temporalmente. Arena y escombros se arremolinaban más allá de la abertura, impulsados por vientos lo suficientemente fuertes como para derribar el equipo de minería que habían navegado el día anterior. Estaban atrapados aquí juntos hasta que pasara. En la repentina intimidad del refugio compartido, Nixera se volvió agudamente consciente de la presencia de Jack, la forma en que se movía con gracia controlada a pesar de su agotamiento, el ritmo constante de su respiración, el calor que irradiaba de su cuerpo en el espacio confinado. Sus sentidos mejorados captaron capas de su aroma, sudor y determinación. Pero debajo, algo más, algo que hizo que su pulso se acelerara de maneras que no tenían nada que ver con la caza. No eres lo que esperaba, dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. ¿Y qué esperabas? Una presa. La admisión se sintió como una traición a todo lo que le habían enseñado sobre su propia superioridad, algo que debía ser capturado y contenido, un problema que debía resolverse con la fuerza. Se encontró con sus ojos a través del pequeño espacio entre ellos, viendo su propia confusión reflejada allí. Ahora, no sé lo que eres. La tormenta rugía fuera de su refugio, y por primera vez desde que comenzó la caza,
Nixera se preguntó si era ella la que estaba siendo capturada. La tormenta llevaba 6 horas rugiendo cuando el equipo de Jack comenzó a transmitir una señal encriptada que heló la sangre de Nixera. Había estado dormitando intermitentemente contra la pared de la cueva cuando el suave tintineo la despertó, seguido por el inconfundible sonido de los protocolos de transferencia de datos seguros. Su oído mejorado captó cada detalle mientras Jack activaba una matriz de comunicación oculta integrada en lo que ella había asumido que era equipo de supervivencia estándar. Los patrones de encriptación eran familiares, frecuencias militares eraxianas, canales clasificados que ella misma había usado para recibir sus asignaciones de caza. Base, aquí Ranger, dijo Jack en voz baja al dispositivo, aparentemente sin saber que ella estaba escuchando. Objetivo adquirido y contenido. Iniciando protocolos de fase final. Las garras de Nixera se extendieron involuntariamente mientras las piezas encajaban con una claridad devastadora. La caza que había consumido 3 meses de su vida, la persecución que la había llevado más allá de todos sus límites, el objetivo que le habían enviado a capturar, todo había sido orquestado. Ella era la verdadera presa. ¿Entendido, Ranger? Se prefiere la terminación limpia, pero la contención es aceptable si es necesario. Autorización del concilio confirmada. La voz al otro lado era inconfundiblemente la del comandante Beric, su propio oficial superior. El objetivo ha sido clasificado como políticamente poco fiable. Eliminar a su discreción. La comunicación terminó, dejando solo el aullido del viento y la arena fuera de su refugio. Jack desactivó el equipo y se giró para encontrar a Nixera mirándolo, sus ojos dorados abiertos por el shock y una furia creciente. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó, su voz mortalmente silenciosa. Él no fingió no entender. Desde el principio. Nunca estuviste cazando a un contrabandista, Nixera. Te estaban guiando a tu ejecución. Su nombre en sus labios envió una sacudida a través de su sistema. Nunca le había dicho cómo se llamaba. Nunca había compartido nada personal durante su persecución. El uso casual de su identidad confirmó lo que luchaba por aceptar. Has estado estudiándome. 8 meses. Tu historial de servicio, tu perfil psicológico, tus patrones de caza, tus afiliaciones políticas. Se recostó contra la pared de la cueva, sin molestarse ya en mantener la farsa de ser su presa. Cada pregunta que hiciste sobre las políticas de expansión seraxianas, cada misión que dudaste en completar, cada momento de duda que expresaste sobre las decisiones del concilio. La traición dolió más que cualquier herida física. Su propia gente la había sentenciado a muerte, había usado su dedicación en su contra, había convertido su mayor fortaleza en el arma que la destruiría. La caza que había perseguido con tanta determinación no había sido más que una trampa elaborada. ¿Por qué no me mataste sin más?, susurró. Porque ya no trabajo para ellos. La admisión flotó entre ellos como un puente sobre un abismo imposible. Jack metió la mano en su mochila y sacó una tableta de datos. Su pantalla mostraba archivos que le cortaron la respiración. Registros de servicio, informes de misión, evidencia de genocidio sistemático llevado a cabo por las fuerzas seraxianas contra poblaciones civiles. Hace 3 años, era un operativo encubierto para la Alianza de Defensa Humana, dijo, su voz cuidadosamente controlada. Mi trabajo era recopilar inteligencia sobre las capacidades militares seraxianas, identificar objetivos de alto valor, eliminar amenazas a las colonias humanas. Nixera miró los datos que fluían por la pantalla de la tableta. Imágenes de ciudades en llamas, naves de refugiados destruidas en el espacio. Mundos enteros arrasados en nombre de la expansión seraxiana. Atrocidades de las que había oído hablar en susurros, pero nunca confirmado. Entonces me asignaron a ti como objetivo. Levantó la vista de la tableta y lo encontró observándola con una expresión que no pudo leer. ¿A mí? La cazadora más efectiva del concilio, responsable personalmente de eliminar a 12 líderes de la resistencia en 4 sectores. Se suponía que solo eras otro asesinato. Su mano se movió hacia el arma a su costado, pero se detuvo. En cambio, pasé 2 meses observándote trabajar, aprendiendo tus patrones, esperando la oportunidad perfecta para atacar. ¿Qué te detuvo? Tú.
Las palabras fueron tranquilas, casi gentiles. Misión 17. El trabajo de rastreo en la estación próxima. Tu objetivo era una red de tráfico de personas. Pero cuando los encontraste, tenían rehenes civiles. Niños. El recuerdo afloró sin ser llamado. Un almacén lleno de rostros aterrorizados, esclavistas usando a inocentes como escudos humanos. Su propia vacilación mientras sopesaba el costo de completar su misión contra las vidas en juego. Los dejaste ir, continuó Jack. A todos ellos. Podrías haber completado la casa, reclamado tu recompensa, mantenido tu historial perfecto. En cambio, elegiste salvar vidas que no significaban nada para el concilio. Recordaba el momento con una claridad dolorosa, la forma en que los niños la habían mirado, no con miedo, sino con la esperanza desesperada de que alguien, cualquiera, pudiera elegir la misericordia sobre la eficiencia. Sus garras se habían retraído sin pensamiento consciente, sus instintos depredadores abrumados por algo más profundo. Ahí fue cuando lo supe, dijo Jack. No eras solo otra cazadora seraxiana. Eras alguien que todavía recordaba lo que significaba elegir. La tableta mostró más archivos. Sus evaluaciones psicológicas, las crecientes preocupaciones sobre su fiabilidad, las recomendaciones de terminación disfrazadas de asignaciones de misión rutinarias. La casa que los había llevado aquí no era el primer intento de eliminarla. El concilio ha estado intentando matarte durante 6 meses, explicó Jack. Este fue solo el plan más elaborado. Enviar a su mejor cazadora tras un objetivo que no existe. Dejar que el entorno hostil haga lo que la confrontación directa no pudo. Nixera sintió que algo fundamental se movía dentro de su pecho, como un hueso que se asienta después de haber estado roto durante demasiado tiempo. Todo lo que había creído sobre su propósito, su valor para su gente, su lugar en la galaxia, todo había sido construido sobre mentiras. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora eliges. Jack se acercó, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, para ver la genuina preocupación en sus ojos azules. Puedes volver con el concilio, informar de mi muerte y esperar que no envíen a alguien más para terminar lo que empezaron. O puedes venir conmigo. Extendió su mano hacia ella, con la palma hacia arriba, una oferta en lugar de una exigencia. Hay lugares más allá del espacio seraxiano donde los cazadores pueden convertirse en algo más. Donde la fuerza sirve para proteger en lugar de conquistar. Afuera, la tormenta comenzó a amainar. El viento moría en un susurro contra la piedra. Pronto tendrían que abandonar el refugio, tomar su decisión, comprometerse con lo que viniera después. Nixera miró su mano extendida, viendo en ella todo lo que nunca le habían ofrecido. Libertad, elección, la posibilidad de ser más que solo un arma apuntada a los enemigos del concilio. Tomó su mano, sintiendo el calor de la piel humana contra sus garras, y descubrió que ser capturada no siempre era lo mismo que ser derrotada. En el momento en que sus manos se tocaron, todo lo que a Nixera le habían enseñado sobre la debilidad humana se hizo añicos como el cristal. El agarre de Jack era cálido, calloso por el uso duro, pero gentil de una manera que hizo que sus sentidos mejorados se agitaran con confusión. Había esperado sentir victoria al aceptar su oferta, o al menos alivio al elegir la supervivencia sobre el deber. En cambio, sintió furia. Una rabia que se había ido acumulando lentamente, alimentada por meses de manipulación y años de servicio incuestionable a líderes que la habían sentenciado a muerte. Sus garras se extendieron a pesar de sus mejores esfuerzos por controlarlas. Y la mano de Jack se apretó alrededor de la suya, no para restringirla, sino para anclarla a algo sólido mientras la ira amenazaba con consumirla. Me usaron, susurró, las palabras saliendo como vidrio roto. Todo lo que creíste, todo por lo que luchaste, fue real para ti, dijo Jack en voz baja. Eso es lo que importa. No. Se soltó y se puso de pie, caminando hacia la boca de la cueva, donde el último viento de la tormenta todavía arrastraba arena punzante. Lo que importa es que yo era su arma perfecta, su cazadora obediente, matando a quien quiera que me señalaran sin cuestionar. Su reflejo en un charco de agua de lluvia mostraba ojos brillantes de lágrimas no derramadas y furia.
Las marcas tribales en su rostro parecían burlarse de ella ahora, símbolos de honor ganados a través del servicio a gente que había planeado su muerte. ¿Cuántos?, preguntó, sin darse la vuelta. ¿A cuántos objetivos eliminé que eran como yo? Gente que hizo las preguntas equivocadas, que mostró misericordia cuando deberían haber sido despiadados. ¿Cuántos? El silencio se extendió entre ellos, pesado con implicaciones que no quería enfrentar. Cuando Jack finalmente habló, su voz llevaba el peso de alguien que había pasado demasiado tiempo contando a los muertos. 17 objetivos confirmados que fueron clasificados como políticamente poco fiables. Quizás más. El número la golpeó como un golpe físico. 17 personas que murieron porque habían desarrollado una conciencia, porque habían elegido la compasión sobre la eficiencia, porque se habían vuelto inconvenientes para la visión del concilio de la supremacía seraxiana. Se giró hacia él, su gracia depredadora transformada en algo salvaje y desesperado. Yo los maté. Los cazé y los maté. Y eran como. Las palabras murieron cuando Jack se levantó y cruzó el espacio entre ellos en 2 zancadas rápidas. Ella se tensó, esperando violencia o contención, pero en cambio él simplemente se quedó allí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento en su rostro, su presencia firme y sin miedo a pesar de la rabia que irradiaba de ella. No lo sabías, dijo. Eso no importa. Es lo único que importa. Sus manos se levantaron lentamente, telegrafiando cada movimiento, dándole tiempo para apartarse. Cuando no lo hizo, se posaron suavemente sobre sus hombros. Elegiste de manera diferente en el momento en que tuviste información real. Esa es quien eres. El contacto envió una corriente eléctrica a través de su sistema nervioso mejorado, pero esta vez no fue la emoción depredadora de la caza. Fue algo completamente diferente, algo que le cortó la respiración y aceleró su pulso por razones que no tenían nada que ver con la violencia. No lo entiendes, susurró. No soy como tú. No estoy hecha para la misericordia o las segundas oportunidades. Soy un arma, Jack. Eso es todo lo que he sido siempre. No. Su pulgar trazó el borde de las marcas rituales en su mejilla. El toque fue ligero como una pluma, pero ardía como el fuego. Las armas no eligen. Las armas no dudan. Las armas no pasan noches en vela preguntándose si sus objetivos merecen morir. Ella lo miró, viendo su propia confusión reflejada en sus ojos azules. Tan cerca, podía trazar cada línea de agotamiento en su rostro. Podía oler la sal de su sudor mezclada con algo únicamente humano que hacía que sus sentidos mejorados cantaran con reconocimiento. ¿Qué soy entonces?, preguntó. Eres alguien a quien le han dicho lo que es durante tanto tiempo que olvidó que podía ser algo más. Su otra mano se levantó para enmarcar su rostro, manteniendo su mirada firme. Eres alguien que eligió salvar a niños en lugar de completar una misión. Alguien que aceptó una manta de la persona que estaba cazando. Alguien que ha estado haciendo las preguntas correctas incluso cuando conducían a lugares peligrosos. La cueva pareció encogerse a su alrededor. El mundo exterior se desvaneció hasta que no existió nada más que el calor de sus manos en su piel y el ritmo constante de su respiración. Nyxera nunca había estado tan cerca de un humano antes. Nunca se había dado cuenta de lo diferentes que se sentían de su propia gente. Los seraxianos irradiaban una violencia controlada incluso en momentos de calma. Su fisiología mejorada los hacía peligrosos incluso mientras dormían. Pero Jack se sentía sólido, arraigado, seguro de una manera que debería haber sido imposible para alguien que había pasado meses guiándola por la galaxia. Debería haberte matado, dijo, aunque a las palabras les faltaba convicción. ¿Por qué no lo hiciste? La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones que no estaba lista para examinar. La verdad era complicada, superpuesta con instintos y emociones que no entendía. Desde el momento en que lo vio por primera vez en esa instalación minera, algo se había sentido diferente en esta casa. No lo sé, admitió. Yo sí. Su voz era apenas un susurro, pero transmitía una certeza absoluta. Porque reconociste algo en mí que tu gente nunca te enseñó a buscar. ¿Qué? Elección. Su pulgar trazó su labio inferior, el toque enviando escalofríos a través de su sistema nervioso mejorado.
Una elección real, no la ilusión de opciones que tu concilio te proporcionaba. La elección de ser más de lo que otros esperan, de crecer más allá de para lo que fuiste diseñada. Nixera sintió que algo se resquebrajaba dentro de su pecho, como el hielo rompiéndose después de un largo invierno. El control cuidadoso que había mantenido durante años, la disciplina rígida que la había convertido en el arma perfecta del concilio, todo se desmoronaba bajo el peso de su gentil certeza. No sé cómo, susurró. Yo tampoco lo sabía, respondió él. Hace 3 años, estaba tan atrapado en mi papel como tú en el tuyo, matando objetivos, siguiendo órdenes, sin cuestionar nunca si la misión valía la pena. Su frente tocó la de ella y ella cerró los ojos, abrumada por la intimidad del contacto. Nadie había estado nunca tan cerca de ella sin violencia, sin miedo, sin la expectativa de que eventualmente sacaría las garras y demostraría lo que era. ¿Qué cambió?, preguntó. Conocí a alguien que me mostró que la fuerza no tenía por qué significar destrucción. Que ser un arma era una elección, no un destino. Su aliento era cálido contra sus labios. Alguien que salvó a niños cuando podría haber completado su misión. Alguien que aceptó ayuda de la persona que se suponía que debía capturar. El beso, cuando llegó, no se pareció en nada a lo que Nixera había esperado. Había imaginado que el contacto humano sería débil, frágil, fácilmente abrumado por su fuerza mejorada. En cambio, los labios de Jack eran firmes contra los suyos, seguros, enfrentando su poder con algo igualmente fuerte, pero fundamentalmente diferente. Sus garras se retrajeron por completo mientras sus manos encontraban sus hombros, sintiendo el músculo sólido bajo su camisa. Sabía a polvo de tormenta y determinación, a elecciones hechas en la oscuridad y a esperanza mantenida en circunstancias imposibles. Cuando finalmente se separaron, ella estaba sin aliento de maneras que no tenían nada que ver con el esfuerzo. Esto es una locura, dijo, aunque no hizo ningún movimiento para apartarse. Probablemente. Su sonrisa era suave, genuina, libre de los cálculos cuidadosos que se había acostumbrado a ver en los rostros de los demás. ¿Importa?, consideró la pregunta, sopesándola contra todo lo que le habían enseñado sobre el comportamiento apropiado, la jerarquía adecuada, el orden natural que colocaba a los seraxianos por encima de otras especies. Todo eso se sentía distante ahora, irrelevante en comparación con el calor que se extendía por su pecho. No, dijo, y lo besó de nuevo. Esta vez, ella inició el contacto, presionando sus labios contra los de él con creciente confianza. Sus sentidos mejorados catalogaron cada detalle. La forma en que su pulso se aceleró, el pequeño sonido de sorpresa y placer que hizo. La forma en que sus manos se apretaron en su cintura, como si se anclara a su presencia. Cuando se separaron de nuevo, la cueva se sentía diferente a su alrededor, más pequeña, más íntima, cargada de posibilidades que nunca se había permitido considerar. La tormenta afuera finalmente había pasado, dejando solo el susurro del viento contra la piedra y el ritmo constante de su respiración. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora nos vamos de este lugar, dijo Jack, aunque no mostró ninguna inclinación a soltarla. Encontrar un lugar fuera del alcance del concilio donde puedas descubrir quién quieres ser en lugar de quien te hicieron ser. Su sonrisa se volvió pícara, llevando un calor que hizo que su pulso se disparara de maneras que no tenían nada que ver con los instintos depredadores. Luego veremos qué pasa cuando un humano y una seraxiana deciden escribir sus propias reglas. La promesa en su voz envió fuego a través de su sistema nervioso mejorado, despertando apetitos que nunca se le había permitido explorar. Por primera vez en su vida, Nixera se encontró deseando ser capturada. Salieron del sistema de cuevas mientras el sol de la mañana pintaba el desierto en tonos de oro y ámbar. Pero todo había cambiado entre ellos. Donde antes había existido la dinámica limpia de cazador y presa, ahora había algo mucho más complejo y peligroso. Nixera se movía de manera diferente junto a Jack mientras navegaban por el paisaje post-tormenta. Su gracia depredadora permanecía, pero ya no se centraba en la captura y la contención. En cambio, se encontraba hiperconsciente de su presencia, la forma en que su camisa se aferraba a sus hombros, la precisión económica de sus movimientos, la confianza que irradiaba de él incluso en el duro páramo.
Hay un alijo de suministros a 3 kilómetros al norte, dijo él, consultando un dispositivo que no se parecía en nada al equipo de supervivencia estándar. Comida, agua, transporte para salir del planeta si podemos llegar. Ella asintió, aunque parte de su atención estaba fija en la forma en que sus manos se movían por la interfaz del dispositivo. Esas mismas manos habían tocado su rostro con una gentileza imposible, la habían anclado a través de la tormenta de furia y revelación que siguió a su traición a los planes del concilio. La idea de traición provocó un aleteo de algo entre emoción y terror en su pecho. Estaba abandonando todo lo que había conocido, siguiendo a un humano que había sido enviado a matarla, confiando en posibilidades que ni siquiera podía nombrar. «Estás teniendo dudas», observó Jack sin mirarla. «Dudas y más dudas», admitió. «Toda mi vida se ha construido en torno al servicio al concilio. Propósito, identidad, significado, todo ligado a ser su arma. ¿Qué preferiría ser?». La pregunta la detuvo en seco. En todos sus años de entrenamiento y servicio, nadie le había preguntado nunca qué quería. Los seraxianos eran criados y condicionados para roles específicos, sus deseos considerados irrelevantes en comparación con su función. «No lo sé», dijo finalmente. «Nunca se me ha permitido querer nada». Jack dejó de caminar y se giró para mirarla, sus ojos azules serios a la luz de la mañana. «Entonces por ahí empezamos. Aprendiendo lo que quieres». Se acercó lentamente, telegrafiando su intención, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. En cambio, se encontró inclinándose hacia su presencia, atraída por el calor que parecía irradiar de su piel. «¿Qué quieres ahora mismo?», preguntó, su voz baja e íntima. La respuesta honesta habría escandalizado a su yo anterior. Allí de pie, en el páramo desértico, rodeada de nada más que arena, piedra y un cielo infinito, lo que quería era sentir sus manos sobre ella de nuevo, explorar el calor que había surgido entre ellos en la cueva, descubrir lo que significaba cuando un depredador elegía la rendición. «A ti», susurró, la admisión sintiéndose como una blasfemia y una revelación en igual medida. Su sonrisa fue lenta, depredadora a su manera, cargada de promesas que hicieron que sus sentidos mejorados cantaran con anticipación. «Bien, porque te he estado deseando desde el momento en que decidiste no correr». Esta vez, cuando la besó, fue diferente a su colisión desesperada en la cueva. Esto fue deliberado, exploratorio, un reconocimiento de la elección en lugar del instinto. Sus labios se movieron contra los de ella con una habilidad paciente, mapeando sus respuestas, aprendiendo que hacía que su respiración se entrecortara y sus garras se extendieran de maneras que no tenían nada que ver con la violencia. Sus manos encontraron el dobladillo de su camisa, sus dedos explorando la piel cálida debajo. La anatomía humana era diferente a la seraxiana, más suave en algunos aspectos, más dura en otros, con cicatrices que hablaban de supervivencia en lugar de mejoras. Cada descubrimiento enviaba una corriente eléctrica a través de su sistema nervioso, despertando apetitos que nunca se le había permitido reconocer. «¿Aquí?», preguntó contra su boca, aunque el desierto se extendía vacío en todas direcciones. «¿Por qué no aquí?». Sus manos se deslizaron bajo los cierres de su armadura, encontrando la piel sensible de su garganta. Sin observadores del concilio, sin parámetros de misión, sin reglas excepto las que nosotros elijamos. La libertad de aquello era embriagadora. Nyxera nunca había tomado una decisión puramente por su propio placer, nunca había actuado por deseo sin considerar la ventaja táctica o el posicionamiento estratégico. El simple concepto de hacer algo porque quería era revolucionario. Se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, buscando cualquier signo de cálculo o manipulación. En cambio, encontró solo calidez y deseo genuino, la misma certeza firme que lo había llevado a través de meses de persecución y reversión. «Enséñame», dijo. «¿Enseñarte qué?». «A desear algo. A elegir por mí misma en lugar de por el deber, la misión o la supervivencia». Su voz bajó a un susurro que se extendió por el desierto vacío. «A ser más que un arma». Su respuesta fue enmarcar su rostro con sus manos de nuevo, sus pulgares trazando las marcas rituales que una vez habían definido su identidad. «Ya eres más que un arma. Simplemente aún no te has dado cuenta».
El beso que siguió fue una promesa y una lección combinadas. Lento, paciente, diseñado para enseñar en lugar de conquistar. Su boca se movió contra la de ella con una habilidad deliberada, mostrándole lo que significaba saborear el contacto en lugar de simplemente soportarlo. Cuando sus manos comenzaron a trabajar en los cierres de su armadura, ella no se tensó ni calculó ángulos de ataque. En cambio, lo ayudó, sus dedos temblando ligeramente mientras las capas de protección caían para revelar una piel que nunca había sido tocada sin violencia en mente. El sol de la mañana era cálido en sus hombros mientras estaba allí, más expuesta de lo que nunca había estado, más vulnerable de lo que cualquier seraxiano debería permitir, pero los ojos de Jack solo contenían aprecio y hambre. El tipo de deseo que la hacía sentir poderosa de maneras completamente nuevas. Hermosa, murmuró, y ella le creyó. Cuando se unieron en la arena cálida, fue con la intensidad desesperada de dos personas descubriendo lo que se habían estado perdiendo. Cada toque era una elección. Cada respuesta, una lección sobre lo que significaba actuar por deseo en lugar de por deber. Nyxera aprendió que la rendición podía ser una forma de fuerza. Que la vulnerabilidad compartida era diferente de la debilidad explotada. Descubrió que sus sentidos mejorados, diseñados para rastrear y cazar, también podían mapear cada punto de placer en la piel humana. Más importante aún, aprendió que ser capturada por la persona adecuada se sentía exactamente como la libertad. Después, mientras yacían entrelazados a la sombra de una formación rocosa, ella trazaba patrones en su pecho con las puntas de sus garras que nunca habían sido usadas para un contacto gentil. El alijo de suministros, dijo finalmente. Seguirá allí en una hora, respondió él, su brazo apretándola. La galaxia no va a ninguna parte. Ella sonrió, una expresión real de contentamiento que se sentía extraña en su rostro. Por primera vez en su vida, no estaba pensando en la próxima misión, el próximo objetivo, la próxima demostración de sus capacidades letales. Simplemente estaba existiendo en un momento de su propia elección, y era perfecto. El alijo de suministros estaba escondido bajo lo que parecían ser formaciones rocosas naturales, pero los sentidos mejorados de Nyxera detectaron las sutiles señales de camuflaje y posicionamiento defensivo. Alguien había invertido importantes recursos en crear este santuario, completo con almacenamiento subterráneo y controles ambientales. Casa de seguridad de la Resistencia, explicó Jack mientras activaba la entrada oculta. Parte de una red que se extiende por 3 sectores, lugares donde gente como nosotros puede desaparecer cuando nuestros antiguos empleadores deciden que nos hemos vuelto un inconveniente. La instalación oculta se extendía más profundo en la roca de lo que había esperado, con cámaras para almacenamiento de equipo, tratamiento médico y habitación a largo plazo. Todo hablaba de una planificación cuidadosa y una financiación sustancial, sugiriendo una organización mucho más sofisticada que los rebeldes dispersos que le habían dicho que cazara. ¿Cuántos?, preguntó, pasando los dedos por las paredes revestidas con suficientes suministros para mantener a un pequeño ejército. Gente como nosotros. Más de los que el concilio sabe. Menos de los que necesitamos. Abrió pantallas holográficas que mostraban rutas seguras, contactos amigos y puntos de extracción esparcidos por el espacio conocido. Seraxianos que han desarrollado conciencias inconvenientes. Humanos que han aprendido demasiado sobre las políticas de expansión. Otras especies que han elegido el lado equivocado de la historia. Nyxera estudió los datos con interés profesional, notando la cuidadosa pericia y los protocolos de seguridad. Esta no era una banda desesperada de terroristas, como sugería la propaganda del concilio. Era una sofisticada red de inteligencia con recursos y capacidades que rivalizaban con las agencias gubernamentales. Has estado construyendo esto durante años. Décadas, corrigió Jack. Desde que la primera generación de operativos encubiertos comenzó a darse cuenta de que algunas órdenes no deberían seguirse. Comenzó como redes de apoyo informales y evolucionó a algo más grande. Se movió por la instalación con creciente asombro, catalogando posiciones defensivas y reservas de suministros que hablaban de un pensamiento estratégico a largo plazo. Esta gente no solo estaba sobreviviendo. Se estaban preparando para algo más grande. El concilio no sabe cuán extenso es esto. El concilio ve lo que quiere ver,
respondió él, activando una matriz de comunicaciones que parecía de grado militar. Disidentes individuales, focos aislados de resistencia, problemas manejables que pueden resolverse con eliminaciones selectivas. Las implicaciones le provocaron un escalofrío en su sistema nervioso mejorado. Si la resistencia estaba tan bien organizada, si existían casas de seguridad como esta por todo el espacio del concilio, entonces la situación política era mucho más inestable de lo que sugerían los informes oficiales. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Antes de que Jack pudiera responder, la matriz de comunicaciones se activó con una transmisión prioritaria entrante. Los patrones de encriptación eran los que ella reconocía. Frecuencias militares eraxianas, los mismos canales utilizados para coordinar las operaciones de los cazadores. Base a todas las unidades. La voz del comandante Beric llenó la cámara con fría autoridad. La operación Ranger ha sido comprometida. El objetivo permanece activo y peligroso. Desplegando el equipo de caza Z para terminación inmediata. La sangre de Nixera se convirtió en hielo. El equipo de caza Z era la unidad de eliminación de élite del concilio. 4 de los operativos más letales del ejército seraxiano. Eran enviados cuando las operaciones estándar fallaban. Cuando el objetivo era considerado demasiado peligroso para cazadores individuales. Composición del equipo de caza, continuó Beric. Líder de escuadrón Sara, especialista Corin, Bright y Dex. Autorización total para daños colaterales. Sin supervivientes. La transmisión terminó, dejando solo el zumbido del equipo y el sonido del corazón de Nixera martilleando contra sus costillas. Había trabajado con los 4 miembros del equipo de caza Z. Había entrenado junto a ellos, los había considerado colegas, si no amigos. Ahora venían a matarla. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Jack, su voz cuidadosamente controlada. 6 horas, quizás 8, si no tienen transporte avanzado. Ya se estaba moviendo, sus instintos profesionales superando el miedo personal. Nos rastrearán a través de las secuelas de la tormenta, seguirán nuestro rastro hasta aquí, y luego buscarán metódicamente cada posible escondite. ¿Podemos huir? No de ellos. Nixera abrió pantallas tácticas, analizando rutas de aproximación y posiciones defensivas con la misma precisión clínica que una vez aplicó a la caza de otros. El equipo de Sara se especializa en la caza por persistencia. Nos rastrearán a través de sistemas estelares si es necesario. Jack se unió a ella en la pantalla táctica, su expresión sombría. Entonces luchamos. 4 contra 2, con ellos teniendo equipo superior y ventaja de campo. Ella negó con la cabeza. Esas no son probabilidades que tomaría de buena gana. ¿Qué recomendarías? La pregunta fue hecha sin burla ni condescendencia, como si su opinión táctica tuviera el mismo peso que su planificación estratégica. El respeto casual le envió calor al pecho a pesar de sus desesperadas circunstancias. Volvemos sus fortalezas en su contra, dijo, las ideas comenzando a tomar forma. Esperarán que corramos, que busquemos refugio y esperemos la extracción. En cambio, hacemos lo que nunca anticiparían. ¿Qué es? Los cazamos a ellos. La sonrisa de Jack era afilada, depredadora, transmitiendo una aprobación que aceleró su pulso por razones que iban más allá de su peligro inmediato. Dime. Comenzó a delinear su plan, utilizando su conocimiento íntimo de las tácticas del equipo de caza para identificar vulnerabilidades y explotar comportamientos predecibles. El equipo de Sara era supremamente confiado, acostumbrado a abrumar a la oposición con fuerza superior y coordinación. Esa confianza podría convertirse en una debilidad si se aprovechaba adecuadamente. Se dividirán en parejas para la búsqueda inicial, explicó, destacando los vectores de aproximación en la pantalla táctica. Protocolo de caza estándar. Un equipo avanza mientras el otro proporciona cobertura y respaldo. Si podemos aislar a las parejas, igualamos las probabilidades. Jack asintió, ya viendo las posibilidades. ¿Qué necesitas? Miró el arsenal de armas, notando equipo diseñado para exactamente este tipo de confrontación. Quienquiera que hubiera establecido esta casa de seguridad había planeado la posibilidad de operaciones de equipos de caza. Tiempo para prepararnos.
Terreno favorable para el enfrentamiento. Y el elemento sorpresa. Se encontró con sus ojos, viendo su propia determinación reflejada allí. ¿Crees que puedes proporcionarlos? He estado preparándome para esta posibilidad desde el día en que decidí no matarte, respondió él. La pregunta es si estás lista para luchar contra tus antiguos colegas. Nyxera consideró el peso de esa elección, la finalidad de cruzar una línea que nunca podría descruzarse. Sarah, Corinne, Bright y Dex no eran enemigos sin rostro. Eran personas con las que había servido, compartido misiones, en quienes había confiado su vida en múltiples ocasiones. Pero también venían a matarla por órdenes de líderes que ya la habían sentenciado a muerte. El concilio había tomado su decisión cuando decidió que ella era demasiado peligrosa para vivir. Ahora ella tomaría la suya. Dejaron de ser mis colegas en el momento en que aceptaron esta asignación, dijo, su voz con un temple de acero que la sorprendió por su certeza. Ahora solo son objetivos. La sonrisa de Jack era orgullosa, apreciativa, teñida de un calor que no tenía nada que ver con su situación táctica. Entonces, mostrémosles lo que sucede cuando los cazadores se convierten en los cazados. Mientras comenzaban a prepararse para la batalla, Nyxera se dio cuenta de que nunca se había sentido más viva, más segura de sus elecciones, más lista para luchar por algo que importaba. El arma perfecta del concilio estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. El lugar de la emboscada que Nyxera seleccionó era una obra maestra de planificación táctica. Un cañón estrecho donde antiguos flujos de agua habían tallado profundos canales en la roca. Puntos de estrangulamiento naturales limitaban las rutas de aproximación mientras proporcionaban un excelente ocultamiento para los defensores que conocían el terreno. Se movió a través de sus preparativos con precisión metódica, colocando cargas y posicionando equipo con la misma atención cuidadosa que una vez dedicó a la caza de otros. Cada emplazamiento estaba calculado para maximizar el impacto psicológico mientras minimizaba las rutas de escape. Sarah irá en la vanguardia, explicó a Jack mientras revisaban el plan de enfrentamiento. Es agresiva, confiada, acostumbrada a abrumar a la oposición con un asalto directo. Corinne se quedará atrás con las armas pesadas, proporcionando fuego de cobertura e impidiendo la retirada. ¿Y los otros dos? Bright se encarga de las demoliciones y la negación de área. Intentará hacernos salir con explosivos si el asalto inicial falla. Dex es su rastreador. Sentidos mejorados incluso más allá de los estándares seraxianos normales. Imposible esconderse de él una vez que tiene tu olor. Jack asintió, revisando las armas modificadas que habían seleccionado del extenso arsenal del alijo. Entonces no nos escondemos. Hacemos que vengan a nosotros en nuestros términos. Exactamente. Nyxera sintió la familiar oleada de anticipación depredadora, pero esta vez estaba atemperada por algo más. El conocimiento de que estaba luchando por la elección en lugar del deber, por la libertad en lugar de la conquista. Esperan el arma que entrenaron. En cambio, obtendrán algo nuevo. La aproximación de los cazadores fue detectable mucho antes de que llegaran al cañón. Su fisiología mejorada generaba firmas de calor que se veían claramente en los sensores pasivos. 4 contactos distintos moviéndose en perfecta formación, confiados en su superioridad, esperando encontrar una presa acorralada. Objetivos adquiridos. La voz de Sarah se escuchó claramente a través del cañón, captada por los dispositivos de escucha que Nyxera había posicionado. 2 contactos en la sección norte. Procediendo al enfrentamiento. Nyxera sonrió ante la familiar arrogancia en el tono de su antigua líder de escuadrón. Esa confianza les había servido bien contra oponentes no preparados, pero estaba a punto de convertirse en una desventaja. Esperó hasta que el equipo de caza se hubiera comprometido en su aproximación, moviéndose hacia la estrecha boca del cañón, donde la retirada sería difícil. Entonces activó la primera serie de cargas, enviando toneladas de roca en cascada para bloquear su principal ruta de escape. Contacto. El grito de Corinne resonó en las paredes de piedra mientras los cazadores se daban cuenta de que habían caído en una trampa. Posiciones defensivas, atentos a explosiones secundarias. Pero a Nyxera no le interesaba simplemente atraparlos. Mientras el polvo y los escombros llenaban el cañón,
activó la siguiente fase de su plan. Cargas aturdidoras posicionadas por toda la zona detonaron en secuencia, abrumando los sentidos mejorados de los seraxianos con una luz y un sonido que los dejó desorientados y parcialmente ciegos. Se movió a través del caos como un fantasma, usando pasajes que había mapeado durante su preparación para atacar desde ángulos inesperados. Su primer objetivo fue Dex, el rastreador, cuyos sentidos mejorados hacían imposible el ocultamiento. Un golpe preciso en su cúmulo neural lo dejó inconsciente, pero vivo. No estaba lista para matar a antiguos colegas. Todavía no. Dex ha caído. La voz de Bright transmitía un pánico que habría sido impensable horas antes. He perdido el contacto. Están usando nuestras propias tácticas en nuestra contra. Jack apareció desde su posición oculta, enfrentándose a Corin con armas y técnicas humanas que confundieron al especialista en armas pesadas. Donde los seraxianos confiaban en la fuerza abrumadora y la fisiología mejorada, los humanos usaban la adaptabilidad y tácticas impredecibles. El cañón de energía de Corin era devastador pero lento de apuntar, diseñado para usarse contra oponentes estacionarios o predecibles. Jack se mantuvo móvil, usando la cobertura y el terreno para anular las ventajas del arma mientras acortaba la distancia para un enfrentamiento más personal. Esto no es posible, gruñó Corin, sus disparos fallando consistentemente mientras Jack parecía anticipar cada solución de puntería. Los humanos no luchan así. Este humano sí, respondió Jack, su voz con una calma mortal mientras activaba una carga dirigida que derribó una sección de la pared del cañón directamente sobre la posición de Corin. El especialista en armas pesadas desapareció bajo toneladas de roca, su cañón de energía silenciado. Eso dejaba a Sarah y Bright, los miembros más peligrosos del equipo, atrapados en un entorno cada vez más hostil con su apoyo eliminado. Nyxera podía sentir su creciente desesperación al darse cuenta de que ya no eran los cazadores en este enfrentamiento. Nyxera. La voz de Sarah resonó por el cañón, con una mezcla de furia y desesperación. Estás cometiendo un error. El concilio perdonará tu deserción si te rindes ahora. El concilio te envió a matarme, respondió Nyxera, su voz proveniente de múltiples direcciones mientras las mejoras acústicas dispersaban el sonido. El perdón no era parte de su plan. Se acercó más, usando técnicas que Sarah le había enseñado para aproximarse sin ser detectada. La ironía no se le escapó. Todo lo que había aprendido sobre la caza ahora se estaba utilizando contra su antigua maestra. Eras nuestra mejor, dijo Sarah, su voz con un dolor genuino. La cazadora perfecta, el modelo al que todo recluta aspiraba a igualar. ¿Por qué tirar todo eso por un humano? Porque él me enseñó que ser perfecta no era lo mismo que estar completa, respondió Nyxera, dejándose caer desde una posición oculta para aterrizar directamente detrás de su antigua líder de escuadrón. Sarah se giró con velocidad depredadora, con las garras extendidas, pero Nyxera estaba lista. Se enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo que demostró años de entrenamiento compartido y respeto mutuo, cada una conociendo íntimamente las técnicas de la otra. Pero Nyxera había aprendido cosas nuevas, enfoques que Sarah no podía predecir o contrarrestar. Conceptos humanos de adaptabilidad y resolución creativa de problemas, flexibilidad táctica que iba más allá de la doctrina seraxiana. La pelea terminó con Sarah inconsciente pero respirando, derrotada por técnicas para las que nunca había sido entrenada. Nyxera se paró sobre su antigua líder, respirando con dificultad, consciente de que había cruzado una línea que nunca podría descruzarse. Se acabó, dijo Jack, acercándose desde donde había estado cubriendo posibles rutas de escape. Bright se rindió cuando se dio cuenta de que estaba solo. Nyxera miró alrededor del cañón, observando la destrucción que habían causado y los cuerpos de los cazadores que una vez habían sido colegas. La unidad de eliminación de élite del concilio había sido neutralizada por dos personas que luchaban por algo en lo que creían. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó. Tienen la misma elección que tú tuviste, respondió Jack. Unirse a nosotros o regresar al concilio con un mensaje sobre lo que sucede cuando los cazadores se convierten en los cazados. Ella asintió, comprendiendo el valor táctico y psicológico de dejar que los supervivientes llevaran la noticia de su derrota.
El aura de invencibilidad del concilio sufriría un golpe significativo cuando la noticia del fracaso del equipo de Casa Z se extendiera por la jerarquía militar. La sonrisa de Jack era cálida, orgullosa, teñida del calor que se había vuelto familiar entre ellos. Ahora desaparecemos en la red, encontramos un lugar donde las antiguas armas pueden aprender a hacer algo más. Mientras recogían su equipo y se preparaban para abandonar el cañón, Nixera se dio cuenta de que ya no era la persona que había comenzado a cazar a Jack 3 meses atrás. No era el arma perfecta del concilio, no se definía por el deber, la eficiencia y la obediencia incuestionable. Era algo nuevo, algo elegido en lugar de programado. Y por primera vez en su vida, eso se sentía suficiente. La nave de transporte que los extrajo de Rael 442b no se parecía en nada a las elegantes naves militares a las que Nixera se había acostumbrado. Era un mosaico de componentes recuperados y modificaciones improvisadas, construida para el sigilo y la resistencia en lugar de la velocidad o la potencia de fuego. Pero se sentía como la libertad. «Bienvenidos al ferrocarril subterráneo», dijo la capitana de la nave, una humana con cicatrices que se presentó solo como Fénix. Hemos estado siguiendo su historia con gran interés. Nixera se acomodó en el compartimento de pasajeros, aún adaptándose al concepto de viajar sin una misión o un objetivo específico. Los otros pasajeros eran una mezcla de especies y orígenes, todos unidos por su decisión de abandonar sistemas que habían intentado definirlos. ¿A dónde vamos?, le preguntó a Jack mientras la nave rompía la órbita y saltaba al hiperespacio. A un santuario, respondió él, aunque su sonrisa sugería que el destino era más complejo que la simple palabra. Un lugar donde las antiguas armas pueden aprender a ser jardineros, donde los cazadores pueden convertirse en sanadores, donde los depredadores pueden elegir la protección en lugar de la destrucción. El viaje duró 3 semanas, saltando entre casas de seguridad y territorios neutrales, siempre manteniéndose por delante de los esfuerzos de búsqueda del concilio. Nixera pasó el tiempo aprendiendo sobre la red que Jack había descrito, el vasto movimiento clandestino de personas que habían elegido la conciencia sobre el deber. También lo pasó aprendiendo sobre sí misma. Lejos de la presión constante de misiones y objetivos, descubrió intereses y aptitudes que no tenían nada que ver con la caza. Descubrió que disfrutaba de los desafíos técnicos del mantenimiento de la nave, de la complejidad estratégica de la asignación de recursos, del simple placer de conversaciones que no giraban en torno a la violencia. Sobre todo, disfrutó de la creciente intimidad con Jack, sin las limitaciones artificiales de cazador y presa. Exploraron la conexión que había surgido en el desierto, descubriendo una compatibilidad que iba mucho más allá de la atracción física. «Eres diferente», le dijo una noche mientras estaban en el salón de observación de la nave, viendo las estrellas pasar en el hiperespacio. No solo de lo que esperaba que fueran los humanos, sino de cómo eras cuando te estaba cazando. «Ambos lo somos», respondió él, su brazo alrededor de su cintura sintiéndose natural y correcto. «Eso es lo que hace la elección. Te convierte en quien estabas destinado a ser en lugar de en quien te dijeron que fueras». Su destino, cuando finalmente lo alcanzaron, superó todo lo que Nixera había imaginado. El planeta estaba oficialmente designado como deshabitado, demasiado remoto y pobre en recursos para atraer el interés colonial. En realidad, albergaba una próspera comunidad de exiliados, refugiados y desertores de toda la galaxia. «Nuevo Edén», anunció Fénix mientras entraban en la atmósfera. «No porque sea un paraíso, sino porque es un lugar donde la gente puede empezar de nuevo». El asentamiento estaba construido en una cordillera que proporcionaba protección natural y ocultación de la detección orbital. Jardines caían en cascada por laderas aterrazadas, alimentados por arroyos que habían sido cuidadosamente gestionados para apoyar la agricultura. Todo hablaba de una planificación cuidadosa y un pensamiento a largo plazo. «Hogar», dijo Jack simplemente. Nixera pasó sus primeras semanas en Nuevo Edén aprendiendo a existir sin la vigilancia constante que había definido su vida anterior. No había objetivos que rastrear, ni misiones que completar, ni superiores a los que informar. La libertad era simultáneamente estimulante y aterradora. También aprendió a contribuir de maneras que no tenían nada que ver con sus capacidades letales.
Sus sentidos mejorados la hacían valiosa para los sistemas de alerta temprana y la seguridad del perímetro. Su experiencia táctica ayudaba en la planificación de la defensa de la comunidad. Su experiencia con las operaciones del concilio proporcionaba inteligencia que mantenía a salvo el asentamiento. «Te estás adaptando bien», observó la doctora Aris Thorne, la coordinadora del asentamiento y una ex-psicóloga militar que había abandonado su puesto en lugar de desarrollar técnicas de interrogatorio más efectivas. Muchos exoperativos luchan con la transición. Tenía una buena motivación, respondió Nixera, observando a Jack trabajar en una de las terrazas agrícolas. Había cambiado las armas por herramientas de cultivo, aplicando la misma precisión metódica al cultivo de alimentos que una vez usó para la supervivencia. 6 meses después de su llegada, el asentamiento enfrentó su primera prueba importante. Las fuerzas del concilio finalmente habían rastreado las conexiones de la red que conducían a Nuevo Edén, y una expedición militar completa estaba en camino para eliminar lo que veían como una amenaza de seguridad significativa. «Podríamos huir», sugirió Fénix durante la reunión de emergencia del Consejo. «Dispersarnos a otras casas de seguridad, reconstruir en otro lugar». «No», dijo Nixera, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su respuesta. «Huir es lo que esperan, para lo que están preparados. Es hora de mostrarles que las antiguas armas pueden convertirse en algo más peligroso de lo que nunca fueron como herramientas». La defensa de Nuevo Edén se convirtió en legendaria en los círculos de la resistencia. Una comunidad de exiliados y desertores, liderada por una excazadora seraxiana y su compañero humano, no solo repelió un asalto militar completo del concilio, sino que lo hizo con mínimas bajas en ambos lados. Utilizaron tácticas que combinaban la pericia depredadora de Nixera con el pensamiento estratégico de Jack, mejoradas por las diversas habilidades de los miembros de la comunidad que habían encontrado nuevos propósitos para su entrenamiento especializado. Lo que debería haber sido una masacre se convirtió en una demostración de lo que era posible cuando la gente elegía la cooperación sobre la dominación. Las fuerzas del concilio se retiraron, llevando la noticia de que Nuevo Edén no era solo otro campamento de refugiados para ser eliminado. Era la prueba de que sus antiguas herramientas podían convertirse en constructores, que sus armas descartadas podían elegir la protección sobre la destrucción. «¿Crees que volverán?», preguntó Jack mientras veían la última nave del concilio desaparecer en el hiperespacio. «Eventualmente», respondió Nixera, pero no estaba preocupada. «Pero para entonces, estaremos listos para ellos». Se apoyó en su abrazo, sintiendo el sólido calor de su presencia y la satisfacción de una vida elegida en lugar de asignada. A su alrededor, la comunidad continuaba su trabajo de transformación. Antiguos cazadores cuidando jardines, exsoldados enseñando a niños, armas descartadas eligiendo convertirse en escudos. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Jack. Nixera consideró la pregunta, pensando en todo lo que había renunciado y todo lo que había ganado. La certeza de su antigua vida, la claridad de un propósito incuestionable, la satisfacción de ser perfecta en lo que había sido diseñada para hacer. Contra eso, sopesó la desordenada complejidad de la elección, la a veces difícil libertad de definirse a sí misma, la profunda satisfacción de construir algo en lugar de destruirlo. Sobre todo, sopesó el amor que había encontrado con alguien que había visto más allá de lo que era, hacia quien podía llegar a ser. «Ninguno», dijo, y lo dijo con total sinceridad. Años más tarde, cuando otros cazadores vinieran en busca de objetivos que ya no existían, encontrarían algo sin precedentes en la historia galáctica. Encontrarían a una depredadora que había elegido convertirse en protectora, un arma que había decidido convertirse en escudo, una cazadora que había aprendido que la mayor presa de todas era la oportunidad de convertirse en más de lo que otros esperaban. Y si eran sabios, elegirían quedarse en lugar de informar a amos que nunca entenderían que la evolución no se trataba de la fuerza, sino del coraje para cambiar. Pero esa es otra historia. La caza ha terminado, pero la rebelión apenas comienza. Si te gustó cómo Nixera y Jack reescribieron las reglas, apoya nuestro canal con un me gusta y suscríbete para más historias donde la elección lo cambia todo.